Hola, hoy les vamos a hablar sobre los aminoácidos y las proteínas. ¿Qué son los aminoácidos? Los aminoácidos son compuestos esenciales comunes a todos los seres vivos, desde los microbios hasta los humanos, ya que los aminoácidos constituyen aproximadamente el 20% de nuestro cuerpo o aproximadamente el 50% de nuestra masa corporal sólida. Son el siguiente componente más grande de nuestro cuerpo después del agua. El cuerpo de una persona que pesa 50 kilogramos tiene aproximadamente 10 kilogramos de aminoácidos en su composición corporal. Los aminoácidos son los componentes básicos de las proteínas. Hay 100.000 tipos de proteínas que se componen de solo 20 aminoácidos. Características principales de los aminoácidos. Los aminoácidos son compuestos sólidos incoloros cristalizables de elevado punto de fusión, habitualmente por encima de los 200 grados Celsius, solubles en agua, con actividad óptica y con un comportamiento anfotero. La actividad óptica se manifiesta por la capacidad de desviar el plano de luz polarizada que atraviesa una disolución de aminoácidos y es debida a la simetría del carbono, ya que se haya unido, excepto con la glicina, a 4 radicales diferentes. Se estarán preguntando, ¿cuáles son las funciones de los aminoácidos? Estas serían: regeneran los tejidos, células y evitan el envejecimiento del organismo en general. Ayudan a que los nutrientes sean incorporados por el organismo, es decir, que sean metabolizados. Evitan los problemas del colesterol elevado, de esta forma protegen al corazón y a todo el sistema circulatorio en general. Ayudan a que el organismo aproveche las vitaminas y minerales que ingiere el ser humano. Favorecen el proceso digestivo, puesto que ayudan en la síntesis de las enzimas digestivas, intervienen y facilitan la fecundación, otorgan energía al organismo, ayudan en el crecimiento y la reparación de los tejidos. De este modo realizan una actividad importante cuando nos herimos o nos lastimamos. Ahora bien, las clases de aminoácidos. Dado que la secuencia de aminoácidos determina la configuración tridimensional final de cada proteína, sus estructuras se analizan con cuidado en las siguientes 4 subsecciones. Los aminoácidos se clasifican según su capacidad para interactuar con el agua. Utilizando este criterio, pueden distinguir 4 clases que son: aminoácidos no polares. Los aminoácidos no polares contienen principalmente grupos R de hidrocarbonos sin cargas positivas o negativas. Dado que interactúan poco a poco con el agua, los aminoácidos no polares tienen un cometido importante en el mantenimiento de la estructura tridimensional de las proteínas. En este grupo se encuentran 2 tipos de cadena R de hidrocarburos, que son las aromáticas y las alifáticas. La siguiente clase de aminoácidos son aminoácidos polares. Dado que los aminoácidos polares poseen grupos funcionales capaces de formar enlaces de hidrógeno e interactúan de forma sencilla con el agua, los aminoácidos polares se describen como hidrófilos o afines del agua. Pertenecen a esta categoría la serina, la trolina, la tirosina, la asparagina y la glutamina. Pues nos brincamos a los aminoácidos ácidos. 2 aminoácidos estándar poseen cadenas laterales con grupos carboxilato. Las cadenas laterales del ácido amico tienen carga negativa a pH fisiológico, por lo que suele llamarse asparto y también glutamato. Por último, la última clase sería aminoácidos básicos. Aminoácidos básicos, que son básicos a pH fisiológico, llevan carga positiva, por lo tanto pueden formar enlaces iónicos con los aminoácidos ácidos. La lisina, que tiene un grupo en la cadena lateral, acepta un protón de agua para formar el ácido conjugado. ¿Qué son las proteínas? Las proteínas son moléculas grandes y complejas que desempeñan muchas funciones críticas en el cuerpo. Realizan la mayor parte del trabajo en las células y son necesarias para la estructura, función y regulación de los tejidos y órganos del cuerpo. Las proteínas son herramientas moleculares que son un grupo diverso y complejo de macromoléculas que realizan las miles de tareas que sustentan la vida. Su abundancia en el cuerpo es de al menos el 50% de proteínas. Las proteínas son polímeros lineales constituidos por 20 aminoácidos distintos que están unidos por un enlace covalente. Los aminoácidos pueden unirse para formar moléculas de proteína de cualquier tamaño o secuencia imaginables. Las proteínas pueden distinguirse con su base en su número de aminoácidos, que a veces son llamados residuos de aminoácidos.
en su composición global de grupos de aminoácido. De todas las moléculas que se encuentran en los seres vivos, las proteínas son las que tienen las funciones más diversas. Estas son algunas de las funciones principales. Catálisis. Las enzimas son proteínas que dirigen y aceleran miles de reacciones bioquímicas en procesos como la digestión, la captura de energía y la biosíntesis. Estas moléculas tienen propiedades notables, por ejemplo, pueden aumentar la velocidad de reacción de 106 veces. Pueden realizar esta proeza en condiciones de pH y temperatura moderadas, dado que pueden inducir o estabilizar intermediarios de las reacciones que estén forzados. Entre los ejemplos se encuentra la carboxilasa de ribosa fosfato, una enzima importante en la fotosíntesis, y la nitrogenasa, un complejo proteínico que es causal de la fijación del nitrógeno. Otra de las funciones es la estructura. Algunas de las proteínas proporcionan soporte. Las proteínas estructurales suelen tener propiedades muy especializadas. Por ejemplo, el colágeno, que es el componente principal de los tejidos conjuntivos, y la fibroina, que es la proteína de la seda. Posee una fuerza mecánica significativa. La elastina es una proteína semejante a la goma que se encuentra en las fibras elásticas. Está presente en varios tejidos del organismo, como por ejemplo en los vasos sanguíneos y en la piel, que para operar de forma adecuada deben ser elásticos. Otra de las funciones de las proteínas es el movimiento. Las proteínas participan en todos los movimientos celulares, por ejemplo, la actina y la tubulina y otras proteínas forman el citoesqueleto. Las proteínas de esta estructura son activas en la división celular, en la endocitosis, en la exocitosis y en el desplazamiento ameboide de los leucocitos. Otra función de las proteínas es la defensa. Una extensa variedad de proteínas son protectoras. En los vertebrados, por ejemplo, la queratina es una proteína que se encuentra en las células de la piel. Ayuda a proteger el organismo contra los daños mecánicos y químicos. Las proteínas implicadas en la coagulación hemática, el fibrinógeno y la trombina, impiden la pérdida de sangre cuando los vasos sanguíneos se lesionan. Otra de las funciones es la regulación. La unión de una molécula hormonal o de un factor de crecimiento a los receptores en sus células. Entre algunos ejemplos de hormonas peptídicas se encuentra la insulina y el glucagón. Ambos regulan la concentración sanguínea de glucosa. La hormona de crecimiento estimula el desarrollo y la división celulares. El transporte es otra de las funciones. Muchas de las proteínas actúan como moléculas transportadas de moléculas de iones a través de las membranas o entre las células. El almacenamiento es otra de las principales funciones de las proteínas. Determinadas proteínas actúan como reserva de nutrientes esenciales, por ejemplo, durante el desarrollo de la ovoalbumina, de los huevos, de las aves, y la caseína de la leche de los mamíferos son fuentes abundantes de nitrógeno orgánico. Las proteínas vegetales como la ceina tienen una función semejante en las semillas que germinan. Estructura primaria. Cada polipéptido tiene una secuencia de aminoácidos específica. La interacción entre los residuos de aminoácidos determina la estructura tridimensional de la proteína, su función y sus relaciones con otras proteínas. Los polipéptidos que tienen secuencias de aminoácidos y funciones semejantes dicen que los son homólogos. Se han utilizado comparaciones de secuencias polipéptidos homólogos para detectar las relaciones genéticas entre distintas especies. Por ejemplo, en el estudio de la evolución se han utilizado con mucha frecuencia las homologías de secuencia de la proteína redox. Bien, continuamos con la estructura secundaria. La estructura secundaria de los polipéptidos consta de varios patrones respectivos. Los tipos de estructura secundaria que se observa con mayor frecuencia son la hélice y la lámina plegada.
Estas dos últimas estructuras están estabilizadas por enlaces de hidrógeno entre los dos carbonilo y nitrógeno del esqueleto polipeptídico. Estructura terciaria. Aunque las proteínas globulares suelen contener cantidades significativas de elementos estructurales secundarios, otros factores contribuyen con su construcción. El término estructura terciaria señala las conformaciones tridimensionales únicas que asumen las proteínas globulares. Cuando se pliegan en su estructura nativas y se insertan a los grupos protésicos, si es el caso. El plegamiento proteico es un proceso en el que una molécula desorganizada naciente adquiere una estructura muy organizada. Se produce como consecuencia de las interacciones que ocurren entre las cadenas laterales en su estructura primaria. Estructura cuaternaria. Muchas proteínas, en particular las que tienen pesos moleculares elevados, están formadas por varias cadenas polipeptídicas. Como se ha mencionado, a cada componente polipeptídico se le denomina subunidad. Las subunidades es un complejo proteínico, pueden ser idénticas o bastante diferentes. Las proteínas con múltiples subunidades, en las que algunas o todas son idénticas, se denominan oligómeros. Los oligómeros están formados por protómeros que pueden estar formados por una o varias subunidades. Un gran número de proteínas oligoméricas contienen 2 o 4 subunidades protoméricas, que son denominadas dímeros y tetrámeros. Las proteínas son una fuente de energía para el organismo. Debemos proporcionar cada día entre 40 y 60 gramos de estas sustancias. Pero pues eso va dependiendo de la edad y de la actividad cotidiana que tiene cada persona. En los alimentos de origen animal se encuentran en la carne, el pescado, los huevos y la leche. Pero también lo están en los alimentos vegetales, como es la soja, las legumbres y los cereales, aunque ahí las proteínas se encuentran en menor porción. Los aminoácidos y las proteínas son muy importantes para el funcionamiento del organismo. Juegan un papel clave en casi todos nuestros procesos biológicos, pues funcionan como un vínculo para llevar nutrientes a nuestro cuerpo. Los aminoácidos y las proteínas son los pilares fundamentales de la vida. Cuando las proteínas se digieren o se descomponen, los aminoácidos se acaban. El cuerpo humano utiliza los aminoácidos para producir proteínas con el fin de ayudar al cuerpo a descomponer los alimentos.